Dios lo bendiga a todos. Vamos a proceder rápidamente con nuestro tercer programa. Nos quedamos aquí. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva... Tengo un temor, por eso estoy aquí, porque mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva, es decir, Satanás, con astucia como muchos saben hacerlo, podría también pervertirle la mente a ustedes. Podría pervertirle la mente a ustedes. Y yo no quiero que le perviertan la mente como ya lo han hecho con muchas personas. Podrían pervertirle la mente a ustedes. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Para que dejen de ser sinceros con Cristo y se salgan de la iglesia de Jesucristo, pasándose a la iglesia de alguno de ellos, dejándola de Cristo. Él está leyendo 2 Corintios capítulo 11. Él lee el verso 3, que dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El hombre está leyendo aquí palabras de Pablo, corrigiendo a la iglesia de Corintios. Aquí vemos un error bastante común en la mayoría de las iglesias, sin importar denominación. Y es que ellos entienden que su congregación de ellos, que las cuatro paredes a donde ellos están, es la iglesia. Ellos entienden que los bloques y el cemento y la varilla, que los ladrillos, que el edificio donde ellos están, ellos entienden que eso es la iglesia. Hay veces que él mismo dice que no, que él entiende que la iglesia son las personas, pero eso lo dice en un momento, pero en otro momento él habla como si la iglesia fuesen los ladrillos, fuesen los bloques. En otro momento él habla como si la iglesia fuese el Vaticano, y se le olvida que todo el que está ahí para él no es iglesia. Otro día habla de una manera como incluyendo a las personas que están en eso. Él es dependiendo de cómo convenga en el momento, es la iglesia. Y eso es un error, mis hermanos. El Señor nos ha enseñado en su palabra que la iglesia es usted y yo. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres que tienen el espíritu de la adopción, el espíritu de la promesa. Un grupo de individuos juntos que no tienen el Espíritu Santo de Dios. No importa que el letrero afuera diga iglesia católica, evangélica, pentecostal, lo que sea, no es iglesia de Cristo. Las personas que tienen el Espíritu de Dios en toda parte del mundo, donde quiera que se encuentren, desde aquí hasta China, en el Espíritu están unidas y forman la iglesia de Cristo. Así es como está conformada la iglesia del Señor, por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, que llevan a cabo y viven la palabra y obedecen la palabra de Dios. Pero el varón aquí está queriendo torcer la palabra y poner a la palabra decir lo que ella no dice. Como dice aquí en el verso 3 al final: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y él añade: y se vayan de la iglesia de Cristo, o sea, la de ellos, para la iglesia de ellos. En ese majarete están metidos también muchos pastores evangélicos, que ellos entienden cuando tú te vas de la iglesia de ellos, te vas a perder en aquella otra iglesia que tú te fuiste, siendo la iglesia aún de la misma denominación cristiana evangélica, porque ellos lo que quieren es que tú estés en la de ellos, no porque ellos quieren estar contigo, sino porque les interesa tu ofrenda y tu diezmo, ¿me entiendes? Han hecho un monopolio con nosotros los creyentes. El verso 3 que él está hablando: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así de esa misma manera nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la serpiente engañó a Eva y Eva arrastró a Adán a hacerle infiel a Dios. El Señor le da una palabra, aunque no estaba así en esta forma, porque estaba empezando todo, pero él se la dio verbalmente.
Pero ellos decidieron brincarse la palabra para ellos establecer lo que ellos quieren, para acomodar un evangelio a su medida. Entonces este varón dice que la fidelidad la interpreta como salirse de la iglesia católica para meterse en la iglesia evangélica cristiana, cuando aquí no dice eso. Aquí estamos leyendo claramente de que la preocupación de Pablo es que no le sean fiel a la palabra, Cuando tú le eres infiel a Cristo, es cuando Cristo te dice a ti, ora al Padre y tú reza a María. Eso es el desviarse de la sincera fidelidad a Cristo. Cristo te dice que haga una cosa y tú haces otra. Pero este individuo, este hombre, quiere poner esto como que tú le eres infiel a Cristo cuando tú te vas de la iglesia de ellos. O sea que ellos, esa congregación, tú vas a su congregación y resulta que ahí están haciendo de todo. Ahí están violando niños, ahí los sacerdotes se están dando cariño uno con otro, para no decir una palabra más fuerte. Las monjas se están dando cariño unas con otras. Casos de sacerdotes de alta jerarquía que se meten en los conventos de monjas y violan monjas. Los escándalos del Vaticano, con el Banco del Vaticano, todos los casos de corrupción. Pero ellos pretenden que tú sigas ahí porque esos son errores, esos son simples errores, esos son cositas. No solamente que hacen ese tipo de cosas, sino que esto le pasan por encima. A ellos no les importa esto. Se dicen ser cristianos, pero no les importa esto. Ser extraviado de la sincera fidelidad a Cristo es desobedecer los mandamientos de Cristo. Como Él dijo, ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Usted guarda los mandamientos que el Señor Jesucristo le mandó y los estatutos y lo que Él le enseñó, entonces usted está en Él. Usted no guarda los mandamientos que Él le mandó, usted no guarda las palabras que Él habló, pues usted no está en Él. Usted ha sido desviado de la sincera fidelidad a Él. Aunque tú te llames cristiano, no eres cristiano porque tú no estás siguiendo lo que Él dijo. Él dijo una cosa y tú estás haciendo otra. Este hombre quiere hacer entender a la gente, le quiere meter en el cerebro a la gente que desviarse de la sincera fidelidad a Cristo no es tú desobedecer la palabra de Cristo, no, sino desobedecerlo a ellos porque ellos se creen que son Dios. El Papa tiene todos los títulos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El vicario tiene todos los títulos. El título del Padre, tiene el título del Hijo, tiene el título del Espíritu Santo. Entonces ellos se creen que ellos son Dios, que ellos son el cielo, que ellos son la puerta, que ellos son la llave. Ellos lo que quieren, los líderes religiosos, católicos y muchos evangélicos, pastores también, ellos lo que quieren es que nosotros lo veamos a ellos como nosotros debemos de ver la palabra, como nosotros tenemos que ver la palabra. Ellos quieren que nosotros lo veamos a ellos. Que si la palabra, de manera tal que si la palabra en algún momento choca con algún interés del religioso líder, tú pongas por encima la palabra del líder por encima de la palabra. Por eso esa es la preocupación de ellos, lavarle el cerebro a los feligreses. Que en el momento que va a llegar, que cuando llegue ese momento a donde lo que ellos te mandan choca con lo que dice la palabra, tú te inclines por lo que digan ellos y tú la palabra la tires para un lado. Ese es el fin del lavado de cerebro. Ellos quieren que nuestro compromiso no sea con Jesucristo y no sea con su palabra, sino que nuestro compromiso sea con ellos, con la institución de ellos, con el club de ellos, porque eso no es una iglesia. Dice iglesia, pero no es una iglesia. Eso es un club a donde va un grupo de gente, hay un individuo ahí hablando disparate. Si se está predicando única y exclusivamente la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el centro, y Jesucristo es el centro, entonces sí es una iglesia. Si el Espíritu de Dios se mueve y las personas buscan la llenura del Espíritu Santo, entonces sí es una iglesia. Pero si ahí lo último que se toma en cuenta es la palabra, entonces eso no es una iglesia, eso es un club social.
que usa el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, que usa el nombre de los apóstoles, que usan el nombre de los mártires que dieron su vida por el Evangelio y por el nombre de Jesucristo, usan eso para ellos con eso disfrazarse de cristiano y de autoridad y engañar a la gente. Pero son delatados por la palabra de Dios. Si tú la lees, te vas a dar cuenta. Porque el Señor nos enseña que debemos de cuidarnos de ese tipo de gente. Y la manera de nosotros saber quién pertenece a ese grupo de delincuentes es por los frutos. El Señor dice, por los frutos los conoceréis. No dice que por el don tú lo vas a conocer, porque todo el mundo tiene dones. Hay personas que están llenas de dones y están más perdidas que Judas. El Señor dice, por los frutos. Usted va a chequear cuáles son los frutos. ¿No tiene fruto? Bueno, pues no importa que él predique bonito, no importa que el individuo haga señales y prodigios, no importa. No debes seguirle. Lo que hablan son los frutos y en qué lugar tiene la palabra. Si no tiene fruto y la palabra es lo último, son problemas suyos si usted le sigue y usted no tendrá justificación, porque a usted ya se le advirtió. Quiero decirle que la iglesia de Cristo no es ni del individuo que está debatiendo con él ahí, ni es de él tampoco, ni es del Vaticano, ni es de ningún hombre. La iglesia de Cristo es de Cristo. Es como si yo le digo a ustedes de qué color es el caballo blanco de Colón. Yo lo estoy diciendo. ¿De qué color es el caballo blanco de Colón? Blanco. La iglesia de Cristo, ¿de quién es? La iglesia de Cristo. De Cristo. Es de Cristo, lo dice el nombre. La iglesia no es un mueble que tú compras, que tú adquieres y tú dices, esto es mío. Ni es un inmueble que tú adquieres, que tú compras o que tú heredas y tú dices, esto es mío, como que tú eres el dueño de eso. La iglesia no es una papeleta de $100 que tú vas caminando y te la encuentras y dices, yo la vi primero, es mía, yo la vi primero. La iglesia no es eso, mis hermanos. La iglesia no es una moneda, ni un objeto, ni es una cosa que tú te la metes en el bolsillo y dices que es tuyo. Eso, ¿qué es eso? La iglesia no son blog, ni varilla, ni cemento, ni ladrillo, ni 4 paredes. Recuerden, dejar de ser fiel a Cristo no es pasarse de la iglesia católica a la iglesia evangélica. Dejar de ser fiel a Cristo es dejar lo que Él enseña para hacer lo que los hombres o el sistema religioso te diga, pasándole por encima su palabra. Dejar de ser fiel a Cristo es dejar lo que Él nos enseña para hacer lo que los hombres inventan. ¿Tú quieres ser fiel al Señor Jesucristo? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No hay forma de que Él se te manifieste, no hay forma de que Él se manifieste en tu vida, no hay forma de que tú recibas el Espíritu Santo de Dios si tú no obedeces su palabra y tú no guardas los mandamientos que Él te manda en su palabra. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si no, no. Juan 14:23-24. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Quieren más? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.